las 7 de la mañana con 15 minutos, ya lo anunciamos, está con nosotros en línea directa el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Economía y Finanzas, y en breve se sumará al diálogo el doctor Augusto de la Torre, ex jefe para América Latina del Banco Mundial. Él reside en los Estados Unidos y estamos en el proceso de conexión de la comunicación. El tema que nos asiste es aquel ya anunciado, la decisión del presidente Daniel Noboa de crear un comité de estabilidad financiera. Esto lo hizo vía decreto ejecutivo. Mañana se cumple un mes de la emisión de este decreto. Son 7 los miembros con voz y voto que forman parte de este comité y tienen un miembro adicional que tiene voz pero no voto, que es el representante de la Corporación de Seguro de Depósitos. Las principales autoridades económicas del país forman parte de este comité. Nos referimos a el ministro de Finanzas, el gerente del Banco Central, el superintendente de bancos, el presidente de la Junta Política Monetaria, el presidente de la Junta Política Financiera, etcétera, que son funcionarios encargados del manejo económico del país y que ahora van a estar integrados en un comité interinstitucional. Eso dice este decreto, que además entendemos forma parte de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para la entrega de este crédito extendido de $4,000 millones al gobierno del presidente Daniel Noboa, y que ya estamos recibiendo los primeros desembolsos. Hasta finales de este año se esperan $500 millones en el marco de este crédito. Vamos a analizar este tema y, como ya lo anunciamos, están con nosotros Augusto de la Torre y Fausto Ortiz. Vamos a iniciar con el economista Fausto Ortiz. Bienvenido, economista, exministro de Economía y Finanzas. Le saluda Freddy Paredes. Bienvenido a Revista de Opinión Democracia. Buenos días. ¿Cómo está, Freddy? Gracias por la entrevista. Saludos cordiales a usted, a Augusto y a la gente que escucha el programa. Muchas gracias por su tiempo, economista. Yo intenté hacer un preámbulo del tema. Me gustaría que técnicamente usted lo analice respecto del objetivo fundamental que tiene la conformación de este comité, por favor. Sí, yo creo que el objetivo es adecuado, que hay que estar velando por la situación financiera del país, la parte bancaria, la parte de cooperativas, el resto de instituciones financieras. Yo creo que ese objetivo es adecuado. El comité, armar un comité para monitorearlo y para sobre todo esté presidido por el Ministerio de Finanzas, ahí quizás para mí es la parte cuestionable. De alguna forma, el Banco Central, que forma parte del comité, debe mantener su independencia. Los otros entes de control, la super de bancos, para cooperativas, las supercompañías, tienen que hacer su trabajo, pero juntarlos en un comité que lo preside el ministro de Finanzas, para mí me parece algo que no lo veo bien. El ente rector de finanzas públicas, tiene otros intereses. Por ejemplo, al COSEDE, que debería tener la plata bastante líquida para poder responder en algún momento ante una eventual situación de crisis en alguna institución financiera mediana o pequeña, debería tener la plata líquida, pero está casi que invertida en su gran mayoría en el Ministerio de Finanzas. Por lo tanto ahí hay algo de conflicto. El Consejo forma parte también de este comité, no con voz y voto, solamente con voz. Entonces ahí esa relación, yo dejaría Finanzas afuera para que pueda él estar chequeando el tema presupuestario, el tema de financiamiento, que pague al día a la economía, que no le quite plata al COSEDE, y quizás ese comité lo hubiera dejado en manos de un tercero, así que el gobierno hubiera querido mantener el comité, y si no, simplemente una política transversal en la que diga, oiga, preocupémonos del tema financiero y pásenos reportes de cómo ven las cosas, ¿no? Economista Ortiz, pero usted ve inconveniente, dice, que preside este comité el ministro de Finanzas por los intereses propios que tiene del manejo de las finanzas públicas, y el resto de instituciones se supone son autónomas y tienen otro tipo de intereses, no necesariamente gubernamentales, sino estatales, vale decirlo. De alguna forma sí. Por ejemplo, Finanzas tiene su poder, su manera de manejar el tema económico. El COSEDE de alguna forma le decía que tiene la tarea de poder
responder en cualquier momento con recursos ante una potencial quiebra de institución financiera. Debe ser la plata líquida, pero de alguna forma Finanzas dice, oiga, necesito que usted me compre bonos del Estado, entonces compre, y tiene cargado aquello, ¿no? Entonces, más bien yo creo que ahí hay que Finanzas buscar la manera de ya no seguirle quitando plata al Consejo de Liquidez, ya no, quizás devolverle su liquidez para que él pueda responder, y quizás esa sería una de las mayores contribuciones que puede hacer Finanzas a la estabilidad financiera. Pero de ahí a presidir un comité, a marcar digamos, el norte, o dar una idea de qué cosa es lo que tienen que hacer para precautelar el tema financiero, creo que ese rol no le compete a Finanzas, ¿no? Ese es un rol más, quizás de la super del banco, quizás hasta del Banco Central, pero no tanto a Finanzas, ¿no? Entonces, esa parte es la que a mí me llama un poco la atención. Yo hubiera estado algo incómodo en esa situación, porque no puedes tener tanto control. Deberías manejar bien la parte de finanzas públicas y que los otros manejen bien la parte de monetaria y financiera. Veamos qué opina entonces el doctor Augusto de la Torre respecto de este tema específico en el marco de la creación de este Comité de Estabilidad Financiera. Doctor de la Torre, bienvenido a Revista de Opinión Democracia. Le saluda Freddy Paredes. Buenos días. Muy buenos días, Freddy. Espero que me esté escuchando bien. Le escuchamos claramente. Muchas gracias, doctor. Magnífico. Un saludo para Fausto y para su audiencia. Mire, estos así llamados comités de estabilidad financiera se han venido formando en un buen número de países del mundo a raíz de la gran crisis financiera cuyo epicentro fue Estados Unidos en el año 2008-2009. Lo que los especialistas en la materia fuimos aprendiendo de esa crisis es que hay algo que se puede denominar el riesgo sistémico, y que ese riesgo sistémico es distinto que el riesgo individualizado de cada entidad financiera. En otras palabras, lo que aprendimos es que el sistema tiene comportamientos, vulnerabilidades y dinámicas que no se pueden explicar solamente entendiendo lo que pasa con sus partes. O sea que en cierto sentido el sistema y el todo es distinto de las partes en algunos aspectos importantes y que requiere un monitoreo propio. Por eso es que estos comités se llaman de estabilidad financiera, y cuando usted lee el contenido de este decreto y de muchos otros que se han pasado en otros países del mundo, la palabra sistema, sistémico, estabilidad sistémica, riesgo sistémico aparece frecuentemente. La idea es que más allá de las obligaciones y responsabilidades que tienen las superintendencias en su mandato propio y las responsabilidades que tiene el Banco Central en su mandato propio, hay necesidad de tener una visión más amplia y de conjunto de cómo el sistema está funcionando, operando y cuáles son sus dinámicas. Y aquí en Estados Unidos, en Chile, en Brasil, en Colombia, se han formado estos comités de estabilidad financiera para ese propósito. En la parte preventiva, este tipo de comités desarrolla algo que en el Ecuador no tenemos, pero que hay que ir desarrollando poco a poco, que se llama la regulación macroprudencial. Esa regulación se diferencia de lo que se conoce como la regulación microprudencial. La microprudencial es, por ejemplo, la regulación que la Superintendencia de Bancos desarrolla y aplica cuando supervisa a cada banco por separado. O la regulación que la Superintendencia de Valores en nuestro país, es la de compañías, emite para que haya más integridad y transparencia en el mercado de valores. O la que emite la Superintendencia de Cooperativas. Esas son regulaciones que se aplican a cada entidad en particular y se conocen como microprudenciales. Lo que se espera es que este comité, en la parte preventiva, empiece a desarrollar regulaciones macroprudenciales que de alguna manera previenen que se vayan acumulando riesgos en el sistema como un todo. Y en la parte ex post, digamos, estos comités tienen la principal responsabilidad de coordinar las acciones de las autoridades de distintas partes del sistema financiero en caso de que surja un accidente.
En caso de que hay un quiebre de un banco o de una cooperativa, se necesita mucha coordinación entre las autoridades porque el sistema financiero tiene conexiones entre sí, está muy interrelacionado y se necesita que haya una manera de administrar ese tipo de turbulencias de manera coordinada. Entonces, desde ese punto de vista, la creación de este comité me parece que simplemente sigue con las mejores prácticas internacionales. Claro, está muy justificada, digamos. Sí, muy justificada y tiene mucho sentido y se entiende por qué el Fondo Monetario sugirió a las autoridades que sería bueno que nos organicemos de esa manera. El debate está donde dice Fausto, su composición y quién lo preside. Y a mí me parece que en el caso del Ecuador, la decisión de que sea el ministro quien la preside obedece a una situación práctica. O sea, yo creo que en términos generales, en principio, lo que uno ve es que los que típicamente dirigen este tipo de comités son los gobernadores o los presidentes de los bancos centrales. Porque el Banco Central, por definición, en los países que hay moneda propia, el Banco Central también se interesa en temas sistémicos de estabilidad. Entonces, lo que uno ve en la mayor parte de países es que es el presidente del Banco Central o el gobernador del Banco Central quien preside este comité. En Ecuador tenemos la peculiaridad de que estamos dolarizados. El Banco Central tiene mucho menos funciones porque no tiene política monetaria. Y tenemos lo que para mí es un error institucional. Hemos resquebrajado nuestro sistema con dos juntas, la Junta Monetaria y la Junta de Regulación Financiera, lo cual duplica esfuerzos y yo creo que enturbia las aguas. Y varias veces yo les he dicho a mis colegas del Fondo Monetario Internacional que ese me parece que es un error institucional que hay que corregir, que un país dolarizado, si seguimos por ejemplo el ejemplo de Panamá, deberíamos tener una sola junta de regulación microprudencial y que el Banco Central no necesita tener su propia junta. Entonces es un debate aparte, pero me parece a mí que la razón por la que se escogió que sea el ministro de Finanzas quien preside este comité es porque tenemos estos problemas en el arreglo institucional que tenemos al momento. Pero usted avala, digamos, la decisión del presidente Daniel Noboa con esta especificidad que usted precisamente destaca, doctor de la Torre, de que no tenemos moneda propia, de que el Banco Central no es un instituto emisor y que por tanto la presidencia es más conveniente que la tenga el ministro de Economía y Finanzas, pero lo que apunta el economista Ortiz es que ahí hay una contaminación, por llamarlo de alguna manera, del interés que tiene el gobierno de turno en el manejo de las finanzas. Mire, no es lo ideal que el ministro de Finanzas esté a cargo de este comité. Creo que en el Ecuador, si nos sentamos con un cafecito, creo que en el Ecuador se pueden hacer argumentos de que por ahora, con el arreglo institucional que tenemos, para un comité que no está formado por ley, sino por decreto, parece que lo más práctico es que sea el ministro de Finanzas, porque yo sí he podido observar que estas dos juntas, la monetaria y la financiera, nos han causado dolores de cabeza y ese arreglo podría mejorar. Si arreglásemos ese arreglo, ese arreglo institucional, si tuviésemos solo una junta monetaria, una junta que le podríamos llamar monetaria financiera, si uno quiere, si estuviesen todos ahí metidos, podríamos tener mucho más coordinación en el desarrollo de la regulación financiera y en ese caso, tal vez no sea lo más conveniente que el ministro dirija un comité de estabilidad financiera. En ese caso, yo por el momento diría que si bien en principio estoy de acuerdo con Fausto, que en principio, teóricamente sería mejor que no sea el ministro de Finanzas, creo que en el Ecuador podemos aceptar que esto nos quede esa tarea grande y fuerte de hacer un cambio legal que unifique las dos juntas. Al momento me parece que se duplican y que son necesarias. No son necesarias separarlas. De acuerdo, entonces escuchemos a ver si tiene algún punto para rebatir su posición, doctor de la Torre, el economista Fausto Ortiz. Le escuchamos, economista Ortiz. Gracias, Freddy. Rebatirme nada, yo creo que Augusto ha sido muy claro en el tema de la experiencia
en otros países, y también muy claro en su preocupación de la funcionalidad de estas dos juntas separadas. Yo en esa parte coincidimos plenamente, y veo también que la idea del Ministerio de Finanzas, que yo la planteé, me preocupaban tantos problemas en la Economista Ortiz, lamentablemente estamos con problemas en su comunicación. No sé si está en movimiento y quizá eso impide que le podamos escuchar con claridad, sin interrupciones. No sé si intentamos nuevamente a ver si recuperamos la fluidez de la comunicación. Sí, yo estoy quieto. Supongo que quizás algún mensaje estará entrando. Seguramente. No se bien, Fred. Esperemos tener la posibilidad de escucharle con claridad. Siga con su argumento, doctor, si es tan amable. Economista Ortiz. Sí, entonces yo creo que Finanzas tiene una complicación ahí en su propia gestión, plazos, conseguir plata y distraerse de esa tarea complicada para entrar también a ver la parte monetaria. Creo que en el arranque ya se decidió que más adelante podrá modificarse, bien sea porque juntan esas dos dependencias de monetaria y financiera, o porque simplemente le delegan esa tarea de presidencia del comité al Banco Central, que entre otras cosas dispone de tiempo y especialidad en ese campo, ¿no? Doctor de la Torre, en lo conceptual están de acuerdo dos economistas importantes que manejan el tema, que conocen la economía ecuatoriana. Dejemos este tema de lado y vayamos a el trabajo coordinado que tienen que hacer. Visto desde afuera el tema, doctor de la Torre, nos parecería a los ecuatorianos, me tomo en este caso el nombre de los ecuatorianos, que siendo autoridades, su trabajo individual debe ser también coordinado con las otras instituciones, y que no sería necesaria la creación de un comité, porque si se presenta un problema en X, Y, Z sector de la economía del Ecuador, pensaríamos, los ecuatorianos, que eso se pondría sobre la mesa y se conversaría con el resto de autoridades, pero aparentemente esto no ocurre y es necesaria la creación de un comité, doctor de la Torre. Sí, o sea, lo que usted está sugiriendo es que quizás con un arreglo permanente institucional mejor armado no sería necesario tener este comité. Yo tiendo a estar de acuerdo con usted, pero habría que hacer un cambio importante en la institucionalidad que tenemos ahora. A ver, pensemos un poquito en esto y yo creo que por ahí va la cosa. Ahora tenemos legalmente 4 superintendencias, 3 superintendencias, y tenemos un banco central, y tenemos 2 juntas. Una junta de regulación financiera que no tiene, digamos, arreglo burocrático, es como una dirección y que reúne a las superintendencias. Y tenemos una junta monetaria que está con el Banco Central. Me parece a mí que esa separación genera mucho desorden, duplicación y falta de coordinación. Los superintendentes son en sí mismos muy fuertes por razones legales, lo que hace que la Junta de Regulación Financiera no tenga, digamos, la autoridad que debería tener. La Secretaría Técnica de la Junta de Regulación Financiera debería ser una de las instituciones existentes y no se diseñó así. Y el Banco Central, por su parte, tiene una junta monetaria que no se coordina bien con la junta financiera, que va por su propio lado y duplica y a veces contradice los esfuerzos de la actual Junta de Regulación Financiera. Entonces, este arreglo que tenemos es bastante malo, no está funcionando bien. Y por ello, me parece a mí que pedir que ese arreglo que no se coordina bien entre sí, se coordine bien ahora, no es factible. En ese sentido, el decreto presidencial sí arregla las cosas, o sea, está respondiendo a un problema que tenemos, para el cual tenemos que tener cambio legal,
y está organizando la parte sistémica, que no está ni siquiera bien organizada al momento, la parte sistémica y la regulación macroprudencial en torno a este comité. Ahora, idealmente, si tuviésemos solo una junta con alguien que presida la junta que sea fuerte, el Banco Central podría ser el que lleva la voz cantante en el desarrollo de los temas macroprudenciales y se podría arreglar la cosa de mejor manera. Yo por eso pienso que como tenemos fallas en esta fragmentación innecesaria de dos juntas, la monetaria y la financiera, el tener este comité ayuda, de lo contrario no se van a coordinar bien en caso de que haya turbulencia sistémica o para el desarrollo de los temas macroprudenciales. Yo espero que este sea un arreglo temporal hasta que tengamos un arreglo más permanente por vía de un cambio legal que unifique las dos juntas. De acuerdo, clarísimo, doctor de la Torre. Ahora, economista Ortiz, analicemos cuáles son estos riesgos sistémicos que puede enfrentar no solamente el Ecuador, sino cualquier país, y sobre los cuales tiene que estar alerta este Comité de Estabilización Financiera, generar recomendaciones para que los gobiernos de turno pues adopten las medidas correspondientes y minimicen el impacto de una eventual crisis sistémica, economista Ortiz. Sí, el principal riesgo es que haya algún tipo de contagio, ¿no? Alguna institución pequeñita que tenga dificultades y que mañana eso termine causando un susto y un efecto dominó que complica algo más. Hemos estado bastante bien controlados los últimos 20 y tantos años ya dolarizados. Hay un buen control de la super de bancos, hay un buen manejo y bastante prudencial de la banca. Sin embargo, estamos atravesando periodos de iliquidez en la economía, falta de recursos que se sienten, y eso a veces cuando el nivel de la liquidez baja, se ven algunas rocas ahí en algunas partes y la gente puede asustarse. Y entonces eso es lo que hay que tratar de evitar, que algo pequeñito pueda ir escalando, ¿no? Y entonces en la parte bancaria está bastante bien. En algún momento las cooperativas hace 15 años, hace 10 años estaban en una cantidad enorme de cooperativas y ha ido reduciéndose poco a poco sin causar ningún tipo de ruido. Hay que chequear que lo que está hoy día en existencia en cooperativas, en bancos, sigan manejándose adecuadamente y que tengan las herramientas a mano para poder corregir rápidamente cualquier requerimiento de liquidez ante algún tipo de necesidad de la plata de sus depositantes, ¿no? El hecho de que si alguna empresa no recibe el pago a tiempo del gobierno, no recibe el pago a tiempo de alguna otra empresa, entonces puede volcarlo a buscar sus recursos en los bancos y entonces empiezas a afectar esas liquidez de las cooperativas. Pero no hemos visto eso hasta ahora. Hay un crecimiento lento en el nivel de depósitos a nivel bancario, están creciendo 8%, en un año atrás crecían quizás 11%, es un nivel pequeño, no es un nivel malo. La banca también está creciendo en créditos en esa misma proporción. Quisiéramos que crezca un poco más para que la economía se dinamice mucho más, pero estamos por eso a la espera de que la actividad económica se empiece a recuperar. Estamos en un bache en la parte del ciclo económico, la parte baja, pero no se percibe que haya una situación tan crítica, y más bien el comité, si tiene alguna finalidad, es estar en momentos de estabilidad, pensando qué hacer cuando venga en el futuro alguna situación de crisis y saber con calma qué puede hacerse, cómo coordinarse y no tener que estar pensándolo cuando tengamos al frente una situación de esa naturaleza. Por ejemplo, doctor de la Torre, el crecimiento de la morosidad en los créditos de la banca privada y quizá de la pública también, ¿podría en algún momento convertirse en una amenaza a la estabilidad financiera del país que sea digna de una atención con lupa de estas autoridades? Quiero encontrar el trabajo práctico de lo que se espera por parte del gobierno con la creación de este Comité de Estabilidad Financiera, doctor de la Torre. Bueno, yo diría que hay como 3 o 4 tareas prioritarias para este comité, que el comité, si logra organizarse bien, podría impulsar.
En primer lugar, yo creo que necesitamos un pensamiento más coordinado sobre el tipo de amortiguadores y colchones y fortalezas que debería tener un sistema dolarizado. Me parece a mí, si uno piensa, por ejemplo, en Panamá, que es un país con un sistema financiero muy grande y muy integrado al sistema financiero internacional, lo que uno ve es que en Panamá las instituciones financieras tienen muchísimo más liquidez que las ecuatorianas. Y liquidez verdadera. Tienen una importante parte de sus activos, los tienen depositados en bancos de primera línea internacional o en papeles de primera clase, ya sea de gobiernos de países avanzados. De rápida liquidez. Sí, tienen mucha liquidez, muchísima más que Ecuador. Entonces uno empieza a pensar, bueno, parece que un país dolarizado, a diferencia, digamos, de países que tienen banco central con capacidad de emisión de moneda, parece que un país dolarizado vale la pena tener más liquidez. Eso ha sido un problema que habría que verlo. Creo que un comité como este debería un poco hacer esas comparaciones y entender bien si estamos en el buen camino para un país dolarizado. Otra cosa que este comité podría hacer es, este comité podría promover cosas que ya se hacen en todos los otros países del mundo que se llaman pruebas de estrés. Las pruebas de estrés son ejercicios contables y estadísticos en los cuales se les pide a las instituciones financieras que muestren su capacidad de absorber choques. Y de esa manera se puede ir viendo si el sistema está suficientemente fuerte en caso de que venga un choque adverso externo. Y estas pruebas de estrés a veces van acompañadas de análisis de la calidad de los activos. Hace poco nomás el Banco Central norteamericano publicó las pruebas de estrés que este año hizo, porque tiene un comité parecido con el cual hicieron esas pruebas de estrés, que es una manera de estar tomando el pulso de la fortaleza financiera con cierta regularidad. Un poco para entenderle mejor, doctor de la Torre, estas pruebas de estrés son, digamos, ejercicios prácticos de potenciales amenazas. Son ejercicios numéricos. Por ejemplo, el comité le dice a los bancos, quiero que me muestres, usando tus propios sistemas de modelo de riesgo, qué pasaría si, por ejemplo, la economía se contrae o si hay un problema de sequías en el agro. ¿Cómo se vería la situación del balance de tu banco en caso de que eso pasara? Entonces, las autoridades organizan los cambios en los parámetros que podrían pasar y para saber cómo están las entidades frente a eso. A veces también estos comités promueven estas cosas de los análisis de la calidad de las carteras porque a veces hay que meterse a las instituciones financieras para ver si las carteras están tan bien como se refleja en los libros. A veces eso no pasa. La otra cosa que yo creo que sería útil hacer es empezar a desarrollar regulaciones que sean macroprudenciales, que se apliquen a todo el sistema cuando se podrían ver problemas. Entonces, yo creo que hay varias regulaciones macroprudenciales, de un tema técnico. Por ejemplo, en Colombia, una regulación macroprudencial que se usa mucho son estas cosas que les llaman provisiones contracíclicas, que son provisiones que las autoridades les obligan a las entidades financieras que levanten, incluso cuando la economía está boyante y en buen estado, en anticipación de que a lo mejor algo pase en la economía y necesitas tener un colchón adicional de provisiones. Eso requiere una discusión con las autoridades tributarias, porque pedirles a los bancos que aumenten provisiones y que tengan que pagar impuestos sobre ellas a veces es demasiado fuerte. Entonces, este tema de provisiones anticíclicas o capital anticíclico o necesidades de liquidez sistémica son parte de esta cosa que se llama regulación macroprudencial. A mí me preocupa un tema en particular en el Ecuador, dos temas en particular. El primero es que tenemos demasiado espacio para el arbitraje regulatorio. Las regulaciones que se aplican al sistema bancario son más rigurosas, más fuertes que las que se aplican al sistema cooperativo.
Y eso no tiene ningún sentido porque la regulación debería ir asociada a la actividad en la que se trata. Un préstamo para compra de automóviles tiene características de riesgo iguales, ya sea que sea el banco el que dé el préstamo, ya sea que sea una cooperativa el que dé el préstamo. Por tanto, la regulación que se aplica a los préstamos al sector automotriz debería ser la misma, ya sean bancos los que generan esa operación o ya sean cooperativas. En el Ecuador no tenemos eso. En el Ecuador tenemos regulaciones más laxas, menos fuertes para el sistema cooperativo. Y en el mundo hemos visto que cuando eso pasa, las transacciones financieras van migrando al sector menos regulado. Y ahí se pueden ir armando riesgos que ni siquiera los estamos viendo. Quizá es más Entonces, laxo en el tema de cooperativas porque atiende más el tema de riesgo, doctor de la Torre. Los riesgos, la regulación debería ser igual para riesgos iguales. Entonces, si hay un riesgo de crédito que lo toma un banco, debería tener una regulación que es igual a la que tendría que tener una cooperativa si toma un riesgo de crédito. O sea, en el Ecuador no tenemos eso y eso a mí me preocupa porque hemos visto en varios países que los riesgos tienden a irse hacia la parte del sistema más levemente regulado. Entonces, a mí me preocupa eso y creo que debemos ir corrigiendo poco a poco y tener una regulación mucho más uniforme para cooperativas y para bancos. De acuerdo. Esa es la una. Y la otra que me preocupa es que en estos momentos nos estamos pasando por una situación económica difícil, el crecimiento está muy bajo. Sí hay signos de que por causa de un bajo crecimiento los negocios no les está yendo tan bien. Los negocios están con menos ventas de los que tenían planeados. El turismo, por ejemplo, está afectado por el problema de seguridad. Y como consecuencia de ello, las carteras de crédito de los bancos de los bancos y de las cooperativas pueden empezar a deteriorarse. Y eso puede llevarles a tener problemas de liquidez. Y a veces uno detecta problemas de liquidez cuando las entidades financieras empiezan a pagar tasas de interés demasiado altas para captar depósitos. Entonces yo creo que estas cosas sí vale la pena vigilar, sin asustarse, pero vale la pena vigilar y quizás este comité pueda intensificar la vigilancia que necesitamos sobre estos temas que he mencionado. De acuerdo. Economista Ortiz, aquí usted tiene mucho que opinar porque el doctor de la Torre ha planteado al menos 3 tareas prioritarias que tendría este Comité de Estabilidad Financiera y estos 2 problemas adicionales que a su criterio deberían corregirse. Quisiera que se refiera a lo mismo para conocer su punto de vista, economista Ortiz. Sí, veamos en la parte de conflicto de interés que tendría mi punto original y que también lo comparte de alguna forma Augusto, es el Ministerio de Finanzas presidiendo, ¿no? Porque hay, en la parte monetaria es claro el norte, en la parte fiscal hay 2 sombreros, la parte fiscal propiamente y la parte monetaria en el comité, digamos, pensando en el ministro de Finanzas, ¿no? El comité podría decir, mira, tratemos de aumentar las provisiones de la banca, que eso le afecta a la recaudación de impuestos que el SRI, financiamiento presupuestario para el Ministerio de Finanzas. Ahí tiene un conflicto, ¿no? Porque en la parte fiscal decir suban las provisiones a los bancos implica que vaya menos impuestos al SRI y por lo tanto menos impuestos al presupuesto del Estado. Ahí hay un conflicto de interés que uno podría decir, ¿sabes qué? No, quizás no lo hagamos ahora, quizás hagámoslo después, cuando quizás la normativa te dice, ¿sabes qué? Hazla en este momento. Entonces, o quizás decir, ¿sabes qué? Que el COSEDE tenga toda su plata líquida y muy poca plata en bonos del Estado. Ahí va a haber conflicto. O sea, es que no lo hagamos ahora, esperemos un poco. Entonces, esas situaciones son las que habría que tratar de evitar sacando a la presidencia, digamos, del comité al Ministerio de Finanzas y dejarlo quizás como un miembro más activo e importante, ¿no? Pero quizás en la parte técnica dejar eso en manos del campo que corresponde. Luego lo otro, es cierto, la situación de liquidez, las ventas han caído con relación a los años anteriores. Vemos un segmento, por ejemplo, el de vehículos, ha tenido una caída brusca y no logra recuperarse. Las ventas iguales en general están en un crecimiento
por debajo de lo esperado. La importación de materias primas también tiene una caída importante en los meses de abril y mayo contra el año pasado. O sea, hay muchas señales en la economía de que el año va a ser un año complicado, un año que ojalá tengamos el crecimiento económico que dice el Banco Central del 1%, pero andamos con un rango entre 1% que dice el Banco Central y 0.1% que dice el Fondo Monetario. Es decir, el año es un año complicado y es mejor tratar de mantener los entes coordinados, pero tratando de evitar los conflictos de interés. De acuerdo. Y en relación a las tareas que tiene esta suerte de coordinación para encontrar un colchón para el sistema de dolarización, estas pruebas de estrés que ya lo están haciendo otros países como Estados Unidos, y la generación de resoluciones macroprudenciales cuando ya se puede ver en el horizonte potenciales problemas, economista Ortiz. Sí, hace algún tiempo se viene analizando este tema de las políticas macroprudenciales. El mismo Fondo Monetario lo viene mencionando hace varios años cuando hace la revisión del país. Incluso hay un informe importante hace un par de años del Fondo Monetario sobre la situación del sistema financiero local. Ahí también hay buenas recomendaciones. Hay que ir trabajando en aquello y es un buen momento para implementarlas, ¿no? No, lo decía también hace un rato, implementarlas en este momento donde hay una estabilidad importante es mucho mejor que tratar de implementarla más adelante porque podría también traer algo de nerviosismo. Es cierto que en la banca hay un pequeño deterioro muy leve en el tema de la morosidad. No hay una situación así para nada alarmante. Quizás hay complicaciones de morosidad más en la banca pública, donde hay también una mala señal en el caso de los políticos, ¿no? Démosle perdón a todas las deudas menores a $10,000. Te pasa un mal mensaje, pide plata y no pague, digamos, al final del día es el mensaje que queda en la institución pública que te da algún recurso. No es lo mismo el caso de la banca privada. La banca privada hace su análisis, las cooperativas hacen su análisis, te dan plata, hacen gestión de cobro, recuperan y siguen. En la banca con una muy buena provisión, en las cooperativas con una provisión en los límites mínimos que se establece, pero sí, el comité puede ayudar a establecer ciertos lineamientos en este momento de cara al futuro. Doctor de la Torre, usted entre las tareas descritas que mira, tendrá este Comité de Estabilización Financiera, está la generación de resoluciones macroprudenciales. Al tratarse de resoluciones son tales, es decir, depende de estas instituciones y seguramente se lo hace a nivel ministerial o quizás se eleva a decreto ejecutivo, pero seguramente hay reformas legales que tienen que pasar por la Asamblea y también deberían salir de este organismo, doctor. A ver, mire, sobre el tema regulatorio, este Comité de Estabilidad Financiera no me parece que va a tener fuerza regulatoria muy grande porque no está en ley, está en un decreto presidencial. Entonces, este comité puede emitir guías y sugerencias que luego tendrán que ser las superintendencias o la Junta de Regulación Financiera las que emiten, porque ellas sí tienen, digamos, capacidad legal para emitir regulaciones. Entonces, me parece que este comité lo que va a hacer es va a identificar cosas que requieren coordinación, que requieren intercambio de información, que requieren trabajo en equipo, y incluso trabajo en equipo entre las dos juntas, que como le digo, me parece a mí que es una fragmentación innecesaria, pero necesitan coordinarse mejor la Junta Monetaria y la Junta de Regulación Financiera. Entonces, este comité podría ayudar a que haya mejor trabajo con más coordinación, pero no tiene los dientes legales para emitir regulaciones con piso legal como lo tienen la Junta de Regulación Financiera y las superintendencias y el Banco Central. Pero bien, puede trasladar a una de esas dos instituciones esa recomendación y a través de ellas emanar la resolución correspondiente. Correcto. Me parece a mí que es en el fondo un ente de coordinación que aspira a generar un trabajo en equipo mejor, ese tipo de trabajo es aún más importante
en caso de que hubiese algún tipo de turbulencia financiera o accidente, porque el manejo de estas situaciones de turbulencia financiera típicamente hace que cada superintendencia se vaya por su lado. Entonces alguien necesita traer, digamos, el ganado, juntar el ganado, juntar, digamos, las partes para que no actúen por separado, sino de manera coordinada. Entonces me parece que al momento está formado especialmente como un ente de coordinación. En la parte de regulación, lo que yo creo que este comité tiene que hacer es tiene que asentarse en el Banco Central. A su vez, el Banco Central tiene que desarrollar más capacidades técnicas en el tema macroprudencial, y creo yo que a través de esa capacidad técnica que debería desarrollarse en el Banco Central, se deberían ir discutiendo y presentando a este comité ideas de desarrollo de regulaciones macroprudenciales. Creo además que esto podría fortalecerse mucho con una cosa que ya hay en casi todos los países del mundo, y que es que los bancos centrales una vez al año o una vez cada 2 años publican una cosa que se llama reporte de estabilidad financiera, que es el reporte que le ve al sistema como un todo. Es decir, que no le ve digamos, a las bolsas de valores, a las cooperativas y a los bancos como distintos subsistemas, sino es un reporte que escribe sobre la situación del sistema como un todo, explica cómo está conectado, cuáles son los puntos potencialmente vulnerables, cuáles son las fortalezas, cuáles son las necesidades a futuro. Entonces, a mí me parece que el trabajo de este comité podría fortalecerse si es que el Banco Central desarrolla las capacidades técnicas para ir publicando, como lo hacen otros bancos centrales, estos reportes de estabilidad financiera. De acuerdo, vamos cerrando entonces la entrevista, doctor economista Ortiz, por favor, un análisis final sobre este tema que quiera usted puntualizar, por favor. Sí, el momento financiero es calmado a nivel local, hay alejado de la crisis que pudiéramos tener en los otros mercados, como por ejemplo lo que pasó hace un par de semanas en Estados Unidos, en Japón. Estamos de alguna forma desconectados de aquello, no estamos lejos de sufrir contagios a nivel internacional con origen. Pero que sí estamos es atorados en el tema de la liquidez. Ahí hay que enfocarse. El momento que entra la liquidez a la economía, se dinamiza todo, se dinamizan los créditos, se dinamizan los depósitos, la economía vuelve a manejar un ritmo, hay el empleo, ojalá también eso abone a mejorar el tema de la seguridad. Por lo tanto, hay que enfocarse a tener instituciones financieras sólidas, sanas, pero también a reactivar la economía. Y creo que esa también sería de las grandes tareas, en donde yo quisiera que no lo distraiga el ministro de Finanzas, pero en todo caso veamos qué es lo que el gobierno y cómo va trabajando estos comités que están creando. Y ojalá hubiera un plazo autoimpuesto por el propio gobierno para mejorar esta arquitectura legal en el tema financiero del país y se pueda recomponer para que sea presidido este organismo por el Banco Central, como ocurre en otros países, y nos ha detallado el doctor de la Torre. Su criterio final, doctor Augusto de la Torre, si es tan amable. Sí, a mí me parece que a más de lo que ha dicho Fausto, que es muy preciso, la necesidad de ir viendo el tema de liquidez y las conexiones entre el sistema financiero y la economía real, yo sí creo que debemos, de manera desapasionada y profesional, replantearnos esta idea de las dos juntas. Yo creo que yo veo muchos argumentos en un país dolarizado como Ecuador. Eso es innecesario. Deberíamos pensar en un cambio legal que unifique la Junta Monetaria y la de Regulación Financiera en una sola junta. Claro, pero eso es por ley, ¿no? Por reforma legal, doctor. Eso es por ley. Entonces, este mismo Comité de Regulación Financiera podría ir desarrollando la propuesta de reforma legal. Y eso creo que nos ayudaría muy bien, porque podría eventualmente hacer que este comité se vuelva innecesario, porque tendríamos ya legalmente organizado un sistema más coordinado. Entonces, yo sí creo que debemos tener una discusión sobre esto. A mí me gustaría ver en el Ecuador algo más parecido a lo que se ve en Panamá o en Uruguay, que es solo una sola junta
que preside, que está por encima de las superintendencias, del Banco Central, del COSEDE, de toda esta arquitectura financiera, que podría ser presidida por el presidente del Banco Central, que tendría en ese caso ya funciones más fuertes e importantes, y que quizás en ese contexto tal vez este comité ya no sea tan necesario. Por el momento me parece que puede hacer una función bastante positiva y puede ayudarnos a seguir avanzando. Pues bien, hemos hablado en extenso sobre este Comité de Estabilidad Financiera que ha creado el presidente Daniel Noboa el pasado martes y que apunta precisamente a estas tareas específicas que el doctor Augusto de la Torre, ex jefe para América Latina del Banco Mundial, y el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Economía, nos han explicado en detalle un tema tan complicado, tan complejo como el económico. Doctor de la Torre, economista Ortiz, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a usted, muy buen día. Buen día para usted también. Fausto Ortiz, muchas gracias también. Son las 8 de la mañana con 1 minuto. Esta es la revista de Opinión Democracia. Amigos, vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos para analizar el tema internacional. Venezuela a 15 días del proceso electoral con una crisis política pronunciada, una persecución política a la oposición, detenciones arbitrarias, autoproclamación por parte de Nicolás Maduro, un proceso de auditoría por parte del ente rector del sufragio, el Tribunal Supremo Electoral venezolano, que está decurriendo sin que se hayan acreditado las pruebas correspondientes, me refiero a las actas por parte del gobierno de Nicolás Maduro, para proclamar, por segunda ocasión, sacramentar este triunfo que a todas luces ha sido cuestionado por irregular por la comunidad internacional y por los propios venezolanos. Esto lo vamos a analizar con el doctor Miguel Molina, periodista y abogado, además de catedrático universitario. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con este tema, amigos.